Buenas tardes a todos y todas. El día de hoy culminamos el taller de mediados de la cátedra, taller de Design Sprint. Ya nos adentramos en el día viernes, el día que es llamado la validación. Es donde hacemos esa última dinámica, teniendo como base el prototipo que desarrollamos el jueves, que venimos conceptualizando pues, los días anteriores, y se darán cuenta que hoy quizás va a ser la exposición más corta de todas, porque realmente pues, el tema de validación es básicamente extraer información de los usuarios, y lo que se presenta pues, son técnicas muy sencillas para hacerlo. Va a ser una sesión de exposición muy corta para que ustedes el resto de tiempo pues, lo puedan utilizar, bien sea puliendo el prototipo que ya tienen y planteando la validación, el ejercicio de validación, que como les digo, podría ser un ejercicio ficticio, un juego de rol, porque aquí no vamos a tener de pronto, pues en la mayoría de los casos, usuarios que sean objetos de los prototipos que hemos desarrollado, porque la idea es hacer esa puesta en escena de lo que sería un proceso de validación. Entonces hoy vamos a reflexionar sobre el día jueves del prototipo, vamos a revisar la preparación de la validación, escrita entrevista y una preparación de entrevistador. Vamos a hablar sobre pulir el prototipo, vamos a hablar sobre la entrevista con el usuario final, sobre concretando los hallazgos, los pasos a seguir, la estructura del libro de este día y el taller práctico. Entonces, ¿quién quiere conversar sobre cómo le fue con el prototipo? Pues si quieren, ustedes nos pueden contar cómo les salió el prototipo, si lo llegaron a terminar, si no, cualquier tipo de anécdota al respecto es bien recibida en este momento. ¿Cómo les fue con eso? Alguien que quiera arrancar la charla, la conversación. Sí, pues también me interesa mucho saber si alguno utilizó herramientas digitales o todo lo hizo en papel, bueno, cualquier cosa, o sea, cualquier participación con respecto a cómo les fue con el tema del prototipo, me interesa que la disfrutamos en este momento, alguien que quiera atreverse a hacerlo. Recuerden que aquí es un espacio para hablar, para conversar, aquí ninguna pregunta es buena, ninguna respuesta es buena o mala, simplemente es compartir con los compañeros qué fue lo que pasó en esa experiencia. ¿Quién quiere darnos una retrospectiva de lo que hicieron el día jueves? Bueno, yo creo que hoy está como que el espíritu un poco callado, entonces yo básicamente pues voy a reflexionar con respecto al tema del prototipo, que es una cuestión necesaria, es una cuestión muy importante. Hay que, muchas veces estamos llamados como a desgastarnos en salas de juntas y en reuniones interminables tratando de dirimir si una cosa va a funcionar o no, perdiendo tiempo, y lo que nos debemos dedicar es hacer algo que nos permita validar esas hipótesis, y por lo tanto el prototipo es un llamado a la acción, el prototipo es un llamado a hacer cosas, a ser un constructor de cosas. A veces se nos va olvidando como ese oficio, ¿no? Volviendo muy pensadores o muy reflexivos, yo no sé, pero se nos olvida hacer cosas, y el prototipo es una buena oportunidad de hacer algo que personifique, que es una fachada de algo, que es una idea que estamos desarrollando, y por lo tanto tiene muchísimo valor. También destaco el tema del prototipo, que es muy importante entender que la fidelidad del prototipo es una decisión, es decir, uno tiene que establecer qué tipo de fidelidad va a utilizar. Seguramente esa respuesta va muy de la mano con los recursos que tenemos a nuestra disposición para hacer el prototipo, pero si definimos algo de buena, baja fidelidad, tenemos que hacerlo bien hecho. O sea, hay que entender eso, que baja fidelidad no quiere decir
cosas mal hechas, y no. Si le damos la habilidad, no va a ser interactivo, no va a estar perfecto, pero hay que hacerlo bien hecho, hay que esforzarnos, sobre todo con la mente puesta en el día viernes, que es donde vamos a validar el prototipo con la persona. Entonces siempre tenemos que tener ese mindset de validación en la mente cuando hagamos un prototipo, hacer algo que realmente nos sirva para ponerlo a prueba con un usuario y poder extraer información, extraer aprendizaje de ese usuario y seguir adelante con el proceso de innovación. Entonces, son como las reflexiones que yo puedo traer con respecto al tema del prototipo. Si alguien quiere intervenir en cualquier momento, pues lo hacemos. Vamos a hablar entonces de la preparación final de la validación. Esa preparación, pues, aquí en la caja de herramientas que les dejé al principio del taller, hay un canvas que es de experimento. Entonces, ese canvas hace una serie de preguntas sobre cómo conducir un experimento, en este caso con un prototipo. Entonces, hay que hacer algunas preguntas, hay que mirar qué es lo que estamos creyendo con respecto a la interacción de eso que construimos el usuario. Hay que establecer cómo vamos a medir esa interacción y hay que aprender de todo eso. Entonces, el proceso de la preparación de la entrevista es basarse en esas preguntas que queremos solucionar, en esas hipótesis que tenemos con respecto a nuestra propuesta de valor, y utilizar el prototipo como una herramienta de aprendizaje, y el script de entrevista simplemente un bullet points donde vamos a mirar qué es lo que vamos a preguntar, nos vamos a orientar, pero más adelante se van a dar cuenta que vamos a tener una estructura de una entrevista con un usuario, se llama entrevista 5 actos, tiene 5 momentos, y esa estructura también nos sirve como una especie de script, porque nos orienta ya en el paso a paso de lo que debemos indagar o cómo lo debemos manejar con el usuario. Vamos a ver, inclusive con un video que lo explica muy bien. Y esa entrevista de 5 actos, pues es una manera de vos acercarte al usuario con una actitud correcta, y como lo vamos a ver más adelante, el usuario no debe sentirse que le están haciendo un examen a él. El usuario no es el que está siendo examinado, lo que está siendo examinado es el prototipo, y eso hay que hacérselo sentir de manera muy explícita, porque muchas veces la gente, por quedar bien o por no sentirse evaluada, entonces trata de quedar bien, y el output de la entrevista hace un output falseado. A veces pasa eso. Entonces es muy importante que en esa entrevista se genere un ambiente de confianza, en un ambiente relajado, para que el usuario no sienta que le están evaluando a él, y por tanto no se vea la necesidad de plantear alguna respuesta halagadora, como no la tiene que dar. Entonces hay que ser muy claros, y también inclusive se dice que el entrevistador debe ser una persona que no esté como muy ligada a la construcción del prototipo. Es un ideal, pues. Si nosotros estamos en un equipo de sprint, pues ya vamos a sacar el entrevistador de equipo, pues todos estuvieron en la construcción del prototipo. Pero en algún momento se plantea que sería bueno tener una pareja como externa, que tenga la técnica, que se socialice bien lo que se va a hacer, y que no tenga como un apego afectivo con el prototipo, para que su interacción con el usuario sea una interacción muy transparente y no haya ningún tipo de error. Si eso lo lograr porque no logramos ese personal externo, pues hay que meterse en ese mindset de entrevistadores, donde la persona que va a desarrollar el prototipo y que va a entrevistar, pues no esté ligada emocionalmente con el prototipo, de tal manera que respondan lo que le respondan, no vaya a haber algún tipo de reacción que bloquee la conversación. Entonces, el entrevistador debe desprenderse del prototipo y debe tener una posición muy objetiva con respecto a eso. Vamos a hablar un poquitico de esa estructura de la entrevista en 5 actos. La idea es que uno conduzca varias entrevistas en ese viernes, y esa entrevista en 5 actos pues tiene un primer acto que es una cálida bienvenida. El entrevistador debe
hacer sentir a gusto al usuario, no debe dar esa bienvenida, ser buen anfitrión. ¿Por qué? Porque igual la persona está brindando el tiempo, igual hay que agradecerle eso, y eso hay que generar ese ambiente de la llegada, hay que ser buenos anfitriones con los usuarios. Luego, un buen entrevistador lo que debe procurar hacer es preguntas de contexto, es decir, saber algo de esa persona, ojalá en relación con el problema que estamos atacando. Entonces, es bueno entender si esa persona tiene, por ejemplo, la demografía o las características que estamos buscando en un usuario prototípico, si es una persona que se ve en su cotidianidad abocada al problema que estamos tratando de solucionar. Y esas preguntas de contexto nos permiten encuadrar eso, y por lo tanto son muy importantes, son bien importantes que el entrevistador tenga un contexto y que llegue a conocer a esa persona que está entrevistando en el contexto del problema y en el contexto en el cual estamos brindando una solución. Este entrevistador debe hacer una introducción del prototipo. Aquí es donde hay que ser muy claros con el usuario al decirle que no se le está evaluando a él, se está evaluando el prototipo. Se le debe también explicar, por ejemplo, el tema de la fidelidad, que sepa que si tuvimos alguna escogencia cuanto a la fidelidad del prototipo fue por algo, pero que él debe meterse en ese juego o en esa película de ver eso como un producto, como una fachada, como un servicio, como un proceso, y hacerla e interactuar con esa solución que estamos dando para entregar las buenas preguntas. Entonces, toda esa introducción es darle al usuario todo ese contexto que necesita para que su interacción con el prototipo sea la más fluida del mundo. Se le deben entregar ciertas tareas porque hay veces que las personas pues, no van a saber de antemano qué hacer con el prototipo, entonces hay que orientar en algunos casos esa interacción, y luego hay que presentar como un informe rápido con el mismo usuario en donde el entrevistador pues, le exponga los hallazgos de esa conversación, las conclusiones que sacaron por eso, y con eso se concluye la entrevista. Entonces, todos los 5 actos de una entrevista pueden ser parte de ese script, parte de esas viñetas que vamos a desarrollar en una entrevista, pues, pero obviamente pues acá ya en las tareas, sobre todo, y quizás falta de contexto, podemos de alguna manera anotar más cosas para que sea completa nuestra interacción. Es decir, para que es un pastel, pues, ponerle un nombre, vamos a pastelear en esa entrevista para que no me olvide nada y poder llevar eso de la mejor manera con el usuario. El entrevistador pues, debe tener una preparación por el contexto del prototipo, esa decisión de fidelidad, ese propósito, esos experimentos que se quieren resolver, esas preguntas que nos hicimos fundamentales para que nos llevaron a obtener el prototipo, porque el entrevistador tiene que ser capaz de que en esa interacción con el usuario pues, se empiecen a resolver esas preguntas. Entonces, básicamente la preparación del entrevistador es esa, tener su script y tener buen contexto con el prototipo y tener buen contexto con las preguntas que está intentando resolver o los problemas que está intentando resolver el prototipo. En este momento, el viernes va a haber un breve espacio para pulir el prototipo, puede ser al principio del día, se puede sentar la gente a revisar lo que se hizo, a mirar si todo está en orden, a hacer una nueva prueba por el prototipo. Digamos que es posible que en el ejercicio académico parte de la labor del día de hoy sea esa, pulir el prototipo. Ustedes simplemente lleguen hoy, pulan, miren, revisen lo que hicieron el jueves, pulan más y empiecen a plantear cómo sería un proceso de validación, un script, una entrevista, y si llegan a hacerlo ya con un ejercicio, vuelvo a insistir, hipotético, una entrevista donde alguien de ustedes va a fungir como usuario y va a ser entrevistado por otro compañero y le va a hacer preguntas sobre el prototipo, va a ser un ejercicio un poco no tan natural, porque igual todos estuvieron en la construcción del prototipo, pero
El que quiera hacer el ejercicio, la idea es que en el taller pues, lo puedan hacer. Esta entrevista con el usuario final, pues vamos a ver un desarrollo de una entrevista. Este desarrollo nos lo hacen los autores del libro Sprint, por lo tanto es un material, pues, digamos que muy bien hecho. Entonces vamos a ver esta entrevista, un ejemplo de entrevista, para que ustedes vean pues cómo es un entrevistador experto, pues, que tiene mucha experticia y cómo es esa dinámica con el usuario. Es importante tener esa referencia. Hi, I'm Jake, and I'm a design partner at GD. Today I want to talk to you about customer interviews. So if you're running a startup or a business of any kind, and you've got new ideas, things that you want to deliver to your customers, it can be really stressful. You want to know if these ideas are going to work when they hit the real world. Okay. So when we do sprints with the companies in our portfolio, we end every week with one-on-one customer interviews where we're showing customers a realistic prototype of the finished product. These interviews are kind of like fast forwarding into the future and seeing what's going to happen when the product is released. Now, running these interviews, actually talking to customers one-on-one, is something that anyone on your team can do if they follow the proper steps. And in our book about sprints, which I happen to have right here, we talk about And in our book about sprints, which I happen to have right here, we talk about how to run those interviews. Se me frenó el video, que vamos a ver si. But it's also really helpful to see what that kind of conversation looks like. So today, I'm going to introduce you to my colleague, Michael. And Michael is going to show you how these interviews look. So in our book, we describe a 5-act customer interview. In the first act, you're going to do a friendly welcome. You're going to put the customer at ease and describe a little bit about how the interview will work. This is how Michael does it. Thanks so much for coming and helping me with this. I really appreciate it. Have you done something like this before? I haven't. Great. Maybe I'll explain a little bit how we're on. So when we're developing new designs and new ideas and things like that, we get to a point where it's really valuable to get some fresh eyes, some fresh perspective on it. So that's how I need your help. Okay. What I'd love to do is just spend some time chatting with you about some stuff. It's pretty casual. And then I'll show you some different designs and some ideas. I'll ask you a lot of questions, but I don't want it to feel like I'm testing you. I'm trying to figure out if these designs work, if they make sense, and so I'm testing the design. And the way I'll do that is I'll show it to you and ask you to think aloud as you're looking at it. So I'm trying to see it through fresh eyes, see it through. After the introduction, you'll probably be itching to bring out the prototype and see how your customer reacts. But not so fast. First, you want to learn a little bit about the customer. You're going to have a natural conversation in Act 2, but you're going to be asking some specific questions to learn some background info. So in this example, Michael wants to find out about the customer's exercise and fitness habits. So maybe just for starters, can you tell me a little bit about the kind of work you do? So I'm an executive assistant, and I've been doing that for about 8 or 9 years. And so what does that involve? What's the difference? Scheduling meetings, doing expenses, booking travel, basically just making sure that the lives of my executives run smoothly. Sounds like a busy day. It's always a busy day. And what kinds of things do you do when you're not working? Certain kinds of hobbies or things you like to do? Yeah, I like to go shopping, I like to hang out outside with my daughter, go to the playground with her, or go on a walk, hiking, things like that. Movies, hang out with friends, things like that. And things like the hiking and the walking, are there other things like that you do to take care of yourself, to keep in shape? Yeah, I mean, I used to be a member of a gym, but I'm not now. But I do like to stay active. So I like playing tennis, and that's basically the only sport that I play. But I do like to go on walks or go for a run. So after about 10 minutes of conversation, you'll be ready to bring out the prototype.
In Act 3, you introduce the prototype, and you want to do it in such a way that the customer feels comfortable giving you frank and candid feedback about it. You want to make sure that they don't feel like they're being tested in any way. Well, I want to show you, this is a prototype of another app. And so what that means is that some things will work and some things might not work. But we'll just kind of try it, and there's no way to break it or anything. So we'll just kind of try it. And again, like I mentioned before, what I'm doing is I'm testing the prototype and they've designed. I'm not testing you, I'm going to be asking you other questions. Right. But there's not a right or wrong answer. We're just going to try it out and see how it goes. So you think of it. And again, as we do that, if you think aloud, it'll help you kind of see In the real world, your product will live on its own. You won't be there to guide customers along and tell them exactly what to do and how to use it. So in your interview, to get the most realistic results possible, in Act 4, you're just going to give the customer some tasks. And you're going to mostly watch what they do, occasionally asking questions just to encourage them to think aloud. What would you do if you were looking for a fit example we were doing before? Start to store. So let's feature that. Let's take a look at this one. So what's going on here? So asking when you like to work out. So days of the week, So for you, what would you choose? I would choose probably Tuesday, Thursday, and Saturday. And then asks for the time of day, probably have to do in the evening. Asking to send notifications. Okay. Start profile, name, height, weight, age, and fitness goals. Weight loss, muscle gain, strength, or overall. So for you, what would you put on this stuff? So for the fitness goals, Right, what would you do this week? so I would enter my height, I'm guessing feet and inches, my weight, which maybe I don't know, my age. I guess you shouldn't lie about your weight on a fitness app, but. Then I'd probably select weight loss, maybe overall, so I don't really know what overall means, like if it means toning or stretching, things like that. And what do you think each of these would mean? So weight loss, you'll lose weight. Muscle gain, I figure you're gonna get bigger muscle, I don't really want. Strength, I kind of think is the same as muscle gain, at least I feel like the results will be the same. And overall, like I said, I don't really know what overall means. At the end of the interview, you're going to ask the customer some debrief questions. So through the course of the first 4 acts, you'll have heard a lot, seen a lot of reactions. It can sometimes be hard to make sense of what's most important. In Act 5, when you ask these debrief questions, the customer will actually help you sift through everything you've heard. So far as we've gone through this, I'm just kind of curious what do you think of it? I think it's interesting, I think it looks pretty cool, it's always nice to have someone or something telling you what to do in order to get the results that you want. So it's helpful to have it outlined like this, and I say, I'm gonna do this many jumping jacks, and then do this many push-ups, so it kind of lays it out pretty easily. And what do you think of the parts of it? I don't think it's a big deal, but I just think that there's maybe a few tweaks. Like I haven't seen a woman since the very first video, so that's kind of a market that I think we're losing out on there, unless because it's going to be just tailored for men. But other than that, I think it's kind of small tweaks. And that's it. At the end of the interview, you'll thank the customer, give her a gift card, and show her up. Now, if you'd like to learn more about running these kinds of interviews, check out our book, Sprint. It's got information about writing an interview script. It's got some tips for finding your customers, whatever kind of business or product you're making. And it's also got some advanced tips from Michael for conducting interviews. Thanks. Entonces, esa es la dinámica de la entrevista, una dinámica, como vieron, sencilla, no es nada pues, muy elaborado, pero lo importante es, como hay puntos fundamentales que son eso, que el usuario no se sienta evaluado, sino que sepa claramente que está hablando del prototipo, darle mucha confianza, hacer preguntas que guíen,
y ser preguntones, ser curiosos sobre esa interacción con el usuario, de cómo se siente con la solución, etc. Entonces, es un juego mayéutico, como lo he dicho mucho, hay muchas preguntas, y la idea es que cuando pues, se haga la entrevista, el resto del equipo esté de alguna manera presenciando esa entrevista, y ese equipo va a empezar a concretar los hallazgos teniendo siempre en mente esto, que el prototipo es una herramienta de aprendizaje. Entonces, el resto del equipo va a estar viendo esa entrevista y va a estar utilizando el prototipo para aprender de esas interacciones con el usuario. Entonces, el equipo va a estar llenando noticas con pensamientos, con ideas, con insights, con preguntas adicionales que le puedan surgir, y los va ubicando en una pizarra para luego pues, hacer un análisis. El análisis pues, básicamente es buscar patrones, ver de todas esas cosas cómo pueden haber agrupaciones de ideas, agrupaciones de preguntas, agrupaciones de insights que nos puedan servir, patrones, clusters de cosas que nos pueden servir para la etapa posterior, porque luego de conducir a entrevistas, pues la idea es que esta metodología culmina con la definición de unos pasos a seguir, de un plan que vos debes hacer con respecto a tu prototipo, a tu idea, para establecer qué hay que hacerlo. Si ya está suficientemente maduro como para hacer el punto de partida de un producto que se lance al mercado, si necesita refinamientos, si hay que hacerle otros procesos de sprint para irlo puliendo, y en eso debe derivar todo este ejercicio de design sprint, un plan que nos ayude en últimas a llevar un producto, un servicio, un proceso al mercado o al usuario. Entonces, ese plan final es como el último resultado del design sprint, y vos salís con una lista de tareas para hacer con respecto a eso que estás liderando. Entonces, la estructura, como la vimos ahí, vamos a revisarla también, la del libro, pues la completa, nos damos cuenta que es muy sencilla, es básicamente lo que ya vimos, pero y vamos a mirar cómo se conduce esto pues, ya en la vida real. Friday, first today you were satisfied with success, you got these ideas, you got prototype. Today they put it in front of customers. You've been working hard all week. I'm going to let you been through 5 days of your sprint, and today all that suspense, all those questions are to be answered. The way that you're going to get those answers is by doing a series of 5 one-on-one interviews. So earlier in the week, we recruited customers who matched the target profile that you selected from Monday. If you haven't done that process before, don't worry, it's all explained in the book. But you'll bring in the customers and you'll interview them while showing them the prototype that you built and watching for their reaction. Meanwhile, in another group, the rest of the team is going to be taking notes in real time as they watch the interview. We'll be looking for things that went well and things that didn't go so well in the prototype. At the end of the last interview, you're going to put all these things that were all the team will look at them. Finally, look for successful parts of the prototype. So, and to look back at these questions and see which ones you can answer. Hopefully, those can be helpful. Before you leave for the day and before you officially wrap up the sprint, you want to talk with your team and make a plan. Now, hopefully you took some risks in your sprint. And if you did, then there's going to be some things in the prototype that didn't go so well. Some places where customers got confused or just weren't interested. You might have a flawed success where overall the prototype is great, but there's a couple of areas that you need to refine and improve. Or you might have what we call an efficient failure, which is where customers didn't react so well to the prototype that you built. But at least you know, you didn't spend weeks or months building that solution, putting it out into the world. You were able to find out in just a few days. Regardless of what happens, you'll probably want to run follow-up sprint. Just keep in mind that that second sprint is not going to take the whole 5 days. You don't have to start from scratch.
We've already got a team assembled who understands the problem. We've already got a prototype. And all we need to do is update that prototype, find another set of 5 customers, and test it again. Whatever the outcome is from this assessment, whatever you decide to do afterwards, when you're in a great direction, you've got a concrete prototype, you'll get some answers because of the data, and you should have clarity about the next steps. It's a really strong position to be in, especially for this kind of data. So, wake up Saturday morning, you should feel good about the week, and we hope that you're excited for the next step. Listo, entonces ese ya es el tema final, el capítulo final del sprint. Como pueden ver, el sprint pues, desencadena un plan, desencadena un sprint complementario que puede ser mucho más corto porque ya se tienen muchas cosas resueltas y ya tener muchas ideas. Y también ahí dice algo muy importante, una falla eficiente, también ese puede ser un resultado muy plausible de un sprint. Y plausible en el sentido de que no tuviste que gastar muchos recursos, no tuviste que ir al mercado y que te rechacen un producto, sino que en un entorno muy eficiente de 5 días, pues ya te diste cuenta que eso no va a funcionar y pueden haber fallas eficientes y eso es una muy buena salida del sprint. Entonces, para recapitular, pues hay que conducir esas entrevistas de 5 actos. Ellos en el libro dicen más o menos que deben ser 5, pues escoger a cuántos usuarios va a entrevistar, número plural de usuarios, ejercicio académico, si lo van a hacer, háganlo 1 o 2, pero no requiere pues muchos. Mientras se van haciendo esas entrevistas en 5 actos, el equipo de sprint pues va elaborando un proceso de aprendizaje, tomar notas, exponerlas, buscar patrones, resolver preguntas y por último realizar un plan. Entonces, esta es básicamente la estructura del día viernes, es aprender desde interacciones, es establecer un plan futuro, una lista de tareas a hacer y con esto pues rápidamente validar si una idea, si una propuesta de valor pues tiene sentido por un mercado, por unos usuarios y por lo tanto vale la pena ser ejecutado. Entonces, la propuesta es que ustedes salgan al taller práctico, hagan su ejercicio de viernes, puliendo el prototipo, haciendo esa entrevista, planteándola, si la pueden ejecutar, ejecútenla y saquen sus conclusiones del ejercicio. Con esto damos por terminado el taller práctico del meridiano de la carrera. La próxima semana arrancamos un tema que en lo personal me parece apasionante, que es meternos en el mundo de la inteligencia artificial. Vamos a estar aproximadamente 5 sesiones hablando de inteligencia artificial. Ya me lleva bastante contenido en ese sentido, entonces es un tema que a mí me encanta, entonces creo que va a ser bastante interesante lo que viene ahora en la carrera. Y bueno, manos a la obra, vámonos para el viernes a validar nuestro prototipo. Mucha suerte y aquí va a estar un tiempo para resolver sus dudas que quieran apuntar. Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico y colectivo de Nación.